Hola muchachos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Bien, ¿cómo están? Bueno, que cómo están, que si todo bien. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy ya compartiendo pantalla, ¿están ya observando? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias. Bueno, compañeros, iniciemos este tema para recordarles que yo les envié ayer pues el tema de hoy, la presentación y además la tarea, ¿no? Pues que se debe realizar para cada semana, ¿ya? Y quedamos que la tarea la entregan el domingo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, y espera un momentico, espera un momento, muchachos, un momento. Ya, que el sábado también nos vemos a las 10 para realizar el taller de la clase de hoy, ¿listo? Hola. Listo, profe. Bien, gracias por contestarme. Bueno, muchachos. En ese orden ideal, lo que vamos a ver el día de hoy es un tema pues muy pertinente a la maestría que ustedes están haciendo y obviamente al curso de o la asignatura de Economía Ambiental, que ya con base en los dos nivelatorios que pasamos sobre oferta y demanda y mercados de bienestar, pues vamos a ver lo que indica externalidades y bienes públicos. Entonces, para irlo introduciendo al tema, muchachos, pues como ustedes de pronto ya saben, como estudiantes de ingeniería ambiental o administración ambiental, pues yo les comentaba, eh, los bienes públicos tienen dos características esenciales. ¿Cuáles son? Pues que no son ni excluyentes ni rivales. Como los bienes públicos no son ni excluyentes ni rivales, pues es muy altamente probable que se generen externalidades y principalmente externalidades negativas. Y entiéndase que una externalidad es cuando, principalmente negativa, cuando la acción de una persona reduce nuestro nivel de bienestar. Entonces es normal, es natural, por así decirlo, más no justificable, pues que siempre se estén generando externalidades negativas. Entonces, por ejemplo, la contaminación, pues obviamente es una externalidad negativa, ¿ya? El ruido es una externalidad negativa y así sucesivamente. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta esos dos elementos básicos que caracterizan los bienes públicos, ni excluyentes ni rivales, pues para irlos contextualizando, compañeros, vamos al repasito. Recuerden que, pues, la microeconomía, pues, tiene sus herramientas para poder medir de la manera lo posible el bienestar tanto del consumidor como del productor. Y ese bienestar tanto del consumidor como del productor se miden mediante el excedente del consumidor o el excedente del productor. Y recordemos que el excedente del consumidor o el productor, en el caso del consumidor, pues indica la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente paga, ¿ya? Y en el caso del productor, pues sería
la cantidad máxima que él estaría dispuesto a producir más lo que realmente produce. Entonces, en términos microeconómicos o gráficos, pues como lo vimos en el transcurso de la semana, se genera un área por debajo de la curva de la demanda y por encima de la curva de la oferta, representando el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, con base en esta introducción que acabo de expresarles, dice lo siguiente. Generalmente los mercados son competitivos, pero la teoría económica expresa que cuando los mercados son competitivos o son perfectos, es con base en unos supuestos. Entonces, ¿cuáles son los principales supuestos de un mercado perfecto o competitivo? Primero, pues que hay un alto número de concurrentes como demanda, imposibilidad de influencia individual en los precios y ausencia de colusión. Es decir, en otras palabras, que ninguno tiene una posición dominante en el mercado porque hay mucha oferta y mucha demanda. Otro supuesto es que muy bajos o nulos costos de entrada, es decir, no existe barreras a la entrada para que cualquiera pueda participar en ese mercado. La información es perfecta, lo que quiere decir en otras palabras que tanto el consumidor como el productor saben exactamente el precio del mercado. Y por último, que hay asistencia de derechos de propiedad y estricto cumplimiento de contrato. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta estos supuestos de los mercados perfectos o competitivos, como vamos a hablar de externalidades y bienes públicos, entonces, como ustedes saben, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces uno ve la imagen, por ejemplo, aquí, un complejo industrial de ventanas, que es obviamente un lugar ubicado en Chile. Ustedes observan obviamente que muy cercano a, digamos, a las playas hay un complejo industrial. Entonces, obviamente, es inevitable que las industrias no generen contaminación, pero por lo tanto hay que diseñar alguna estrategia para que la contaminación sea de las mínimas proporciones. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, pues obviamente todas las industrias y principalmente la industria pues que están ubicadas o localizadas en puertos, pues es muy altamente probable que generen altos niveles de contaminación, ¿ya? Principalmente obviamente por los residuos o los desechos que van digamos, a parar en, en las aguas. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues este tipo de contexto pues está generando una externalidad negativa, ¿ya? Porque de alguna manera la acción de la industria está reduciendo el nivel de bienestar de la población o de la sociedad. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues pueden existir obviamente agentes económicos que se ubiquen muy cercanamente a la industria y tengan mayores probabilidades obviamente de tener externalidades negativas por consecuencia de esa localización de la industria en zonas que no son adecuadas. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues obviamente hay desechos o contaminantes muy altamente contaminantes, valga la redundancia, como el arsénico, ¿ya? Que produce obviamente efectos negativos sobre la salud de la población. En ese contexto, muchachos, pues cuando hablamos de economía del bienestar, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Estamos bien, muchachos? No sé. Sí, señor. Sí, Vale. profe. Sí, profe. Vale, gracias. Cuando hablamos de economía del bienestar, entonces dice lo siguiente. Los orígenes de las primeras teorías económicas fueron realizadas por el padre de la economía llamado Adam Smith. Esas primeras teorías económicas él las expresó mediante un libro que llama La riqueza de las naciones. Entonces, él dice lo siguiente, muchachos, y leo textualmente. Dice, el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes, y en vano puede
esperarla solo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. Quien propone a otro un trato le está haciendo una de esas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Es el sentido de cualquier clase de oferta. Así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su interés propio. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Entonces miren cómo ya Adam Smith en ese tiempo, estamos hablando de 1700 y pico, un escocés, comenzó a estructurar, digamos, las primeras teorías muy filosóficas que de alguna manera intentaba mediante esas teorías explicar cómo las naciones podían generar riqueza. Pues uno leyendo este párrafo, pues obviamente lo que me está concluyendo sobre la economía del bienestar es que, en otras palabras, el bienestar se produce cuando cada uno de nosotros de manera egoísta buscamos nuestro nivel de bienestar particular y nada más. Es decir, que la sumatoria de los niveles de bienestar de cada uno de nosotros de manera egoísta genera como resultado el bienestar social. Entonces, miren que él propuso, por así decirlo, estas primeras consideraciones por allá en 1746. En ese orden de ideas hay otro párrafo, me pareció importante anexarlo para ir luego a la parte microeconómica. Abro comillas. Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor. Resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria para la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Este, como en otros muchos casos, es conocido por una mano invisible, a promover un fin que no entraba en sus intenciones, mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. Entonces, mire que además de ello, pues está implicando que, en otras palabras, pues el bienestar es una cuestión de individualismo y de egoísmo. Y él lo comenzó a establecer por allá en 1472, con base en ese libro La riqueza de las naciones. Entonces, eso es lo que uno observa como común denominador en la sociedad, ¿no? Hay sociedades que son muy individualistas, que obviamente se confundió una función de bienestar, creyendo que una función de bienestar era con base en los bienes materiales. Y no, o sea, obviamente una función de bienestar implica la dimensión de unas variables muy importantes y determinantes para que cada uno de nosotros podamos podamos tener bienestar. Por lo tanto,
confundimos una función de bienestar digamos, por bienes materiales, ¿ya? Y obviamente, uno leyendo lo que les acabo de expresar, pues es como natural que en sociedades donde no existe, digamos, un alto nivel de pertenencia, pues que existan muchas externalidades negativas. No sé si me hice entender, muchachos, o alguien tiene algún comentario. Hola, como si quieren participar, no sé. Por mi parte está bien, profe. Mm, no sé, pues no sé, ¿alguien tiene alguna opinión? No sé, algún comentario, ¿no? Bueno, con base en esto, ¿cuáles son los principales elementos que critican la economía del bienestar? Primero, que los individuos solo se relacionan en el mercado, que los individuos se consideran como seres racionales que buscan su máximo provecho. Cada individuo tiene una función de utilidad con base en nuestras preferencias para obviamente elegir los bienes y servicios que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Siempre que haya intercambio hay mejoría, pues revela una preferencia. Los individuos cometen errores al elegir, pero no de manera consistente. El nivel de bienestar de un individuo no es comparable con el de otro, pues las preferencias y sentimientos son profundamente personales. Solo son comparables dos o más estados del mismo individuo, y es el individuo el mejor juez de su propio bienestar. Los individuos no son seres sociales. En ese orden de ideas, por lo tanto, expresando estas bases críticas o elementos críticos de la economía del bienestar, pues vamos a lo siguiente. Los mercados fallan. ¿Sí? Hemos aprendido que la teoría macroeconómica plantea que los mercados supuestamente son perfectos, pero obviamente no totalmente son perfectos. En algún momento los mercados fallan. Y cuando hay fallas del mercado se producen por dos aspectos. Cuando hay una externalidad negativa y cuando hay una presencia dominante en el mercado. Es decir, cuando una sola empresa tiene el poder absoluto de la producción de un bien, un servicio. Lo que se le dice en otras palabras que se le considera una estructura de mercado dominante. Por lo tanto, las fallas del mercado dice circunstancias en las cuales los mercados no arrojan los resultados previstos por la teoría en términos de precios, cantidades lanzadas, beneficios sociales y consecuencias para otras actividades. Consecuencias, o sea, fallas del mercado cuando hay una externalidad negativa, cuando los mercados son incompletos, es decir, cuando las estructuras de mercado son monopólicas o oligopólicas, cuando los recursos de libre acceso, ¿cierto?, son excluyentes, los bienes públicos, no hay rivalidad en consumo. Como no hay rivalidad en consumo, pues por eso, Profe, ¿sí? qué pena, un ejemplo del tercero, recursos de libre acceso, excluyente Es como o cuando no tú vas, excluyente. es como Ujú. cuando vas a un parque o vas al mar. ¿Me hago entender ahí, compañera? No, qué Tú pena. vas tú vas a un parque público, Ujú. es de libre acceso. Vas para Cartagena, las playas son de libre acceso. Ah, ya, no excluyente. Eso es. ¿Ya? Por Ujú. eso los bienes públicos, pues no hay rivalidad en consumo, porque como son públicos, ¿ya? Otro es que la información es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque generalmente se producen las externalidades bajo estructuras de mercado monopólicas o oligopólicas, lo que es
se caracteriza que la información es asimétrica, es decir, que tanto el comprador como el vendedor no sabe exactamente el nivel de precios de la economía. Por eso son mercados no competitivos. Como son mercados no competitivos, pues pertenecen más a una estructura de mercado muy dominante, sea oligopólica o monopólica. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues ahí vamos a la externalidad. Dice que hay una externalidad cuando una persona realiza una actividad que influye en el bienestar de otra. Y sin embargo, ni una paga ni la otra recibe ninguna compensación por ese efecto. Por lo tanto, pues no todo es color de hormiga, ¿no? Así como hay externalidades negativas, es decir, cuando la influencia de la acción es adversa, reduce nuestro nivel de bienestar, igualmente hay externalidades positivas, cuando la influencia de la acción es beneficiosa. En ese orden de ideas, como lo estamos expresando ahí, compañeros, en presencia de externalidades, el interés de la sociedad por el resultado del mercado va más allá del bienestar de los compradores y de los vendedores de ese mercado. También incluye el bienestar de otros que resulta afectados. El equilibrio de mercado no es suficiente cuando hay externalidades. Entonces no esperemos, por eso es que el único agente económico que tiene que entrar a corregir todas esas externalidades es el gobierno. El gobierno es el único agente que tiene que corregir todos los problemas sociales, económicos y políticos. El mercado por sí solo no tiene la capacidad de eliminar o de reducir las externalidades. No sé si me hice entender ahí, muchachos. Compañeros. Sí, profe. Profe, ¿podría explicar otra vez la negativa? Pues es como cuando tú llegas cansado de trabajar y quieres dormir. Y cuando comienzas a conciliar sueño, tu vecino llega borracho y pone música a todo volumen. Eso es una externalidad negativa, porque está reduciendo tu nivel de bienestar. ¿Claro ahí? Ah, ok, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que es inevitable que no se produzcan las externalidades, sino que tienen que haber muchos aspectos que tienen que ir muy alineados para que las externalidades sean, digamos, en las mínimas proporciones, ¿sí? En ese orden de idea, muchachos, por lo tanto, pues ejemplos. La contaminación es una externalidad negativa. El cigarrillo es una externalidad negativa. El río es una externalidad negativa. Ni decir el tráfico, la congestión, es una externalidad negativa. Entonces, como son externalidades negativas, ¿quién es el único agente económico que tiene que entrar en la manera de lo posible a reducir estas externalidades? El gobierno. No hay más. El mercado por sí solo no puede. ¿Ya? Entonces el gobierno tiene que crear políticas públicas para obviamente reducir cada una de estas externalidades. En ese orden de ideas, por lo tanto, también, pues no todo es color no todo es negativo. Igualmente existen externalidades positivas, como la vacunación, la educación, la investigación en nuevas tecnologías, o por ejemplo la reconstrucción de edificios históricos. También se le puede considerar como unas externalidades positivas. En ese orden de ideas, muchachos, dice lo siguiente. Entonces, vemos el gráfico. El gráfico está ilustrando por ahora un equilibrio del mercado a través de una externalidad negativa, donde es el precio del aluminio y la cantidad de aluminio. Y por lo tanto, esta curva de demanda va a representar la curva de demanda del valor privado, es decir, del productor de aluminio. Y esta curva de oferta va a representar el costo privado, es decir, el costo de la externalidad negativa que produce el productor de aluminio. Entonces, ahí este mercado
como lo vimos anteriormente, en el primer nivelatorio se encuentra en equilibrio, ¿sí? En ese orden de ideas dice lo siguiente, muchachos. Dice, con una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación de fábricas de aluminio, el coste social de producir aluminio es mayor que el coste privado. ¿Qué quiere decir? Ese coste social incluye el coste privado de los fabricantes de aluminio más el coste de la contaminación. Se producirá más aluminio de lo que resulta óptimo. Entonces vaya utilizando el sentido común. La teoría expresa o se establece unas cantidades óptimas de producción de aluminio. Pero si yo soy una empresa privada, pues voy a producir por encima de esas cantidades óptimas. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí, muchachos? Hola. Sí, profe, ahí se entiende. Vale, gracias. Por lo tanto, compañeros, dice luego que cómo impactan esas externalidades. Obviamente, dice primero, la cantidad producida y consumida en un mercado en equilibrio es eficiente, en el sentido de que maximiza la suma total de los excedentes obtenidos por compradores y productores, como lo vimos ayer, que el bienestar social pues sería la sumatoria del excedente del consumidor más la sumatoria del excedente del productor. Luego, si las fábricas de plástico polucionan la atmósfera, que es una externalidad negativa, entonces el costo para la sociedad de producir plástico es mayor que el costo de plástico para los fabricantes. En otras palabras, que el costo de producir plástico, que obviamente genera mucha polución a la atmósfera, va a tener un mayor impacto negativo sobre la sociedad que sobre los fabricantes. Por lo tanto, como lo está ilustrando ahí o expresando, por cada unidad de plástico producida, el costo social incluye el costo privado de los fabricantes más el costo de los ciudadanos adversamente afectados por la polución. Por eso es que, pues como no existe otro agente y no el gobierno, pues el gobierno tiene que estar constantemente controlando en la manera lo posible ese tipo de externalidades. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues como ya sabemos, los mercados fallan porque obviamente los recursos son de libre acceso, lo que no hay exclusión, ¿ya? Eso generalmente se le consideran como la tragedia de los comunes, que fue por allá, digamos, bautizado o originado por Garrett Hardin y dice lo siguiente, que la asignación de recursos falla cuando es imposible o muy costoso controlar el acceso a un recurso ambiental o a un acceso público y libre. Entonces, por ejemplo, si el consumo del individuo A rivaliza el consumo del individuo B, es decir, va a haber un consumo competitivo y ambos tienen acceso legal al recurso, existe un incentivo para capturar la mayoría de los beneficios del recurso lo antes posible. Resultado, pues depredación y eventual agotamiento de recursos. Ejemplos típicos: recursos pesqueros, bosques públicos, recursos de pastoreo, capacidad de absorción de aire, agua, todos son bienes públicos. Entonces, eso genera lo que se le dice, digamos, muy coloquialmente, como la tragedia de los comunes. ¿Sí? Como no son excluyentes ni rivales, pues obviamente cada cual, con base en su racionalidad competitiva, pues siempre va a querer aumentar su nivel de bienestar por su egoísmo e individualismo. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañero, dice, ok,
Por allá, Paul Samuelson, un premio Nobel de Economía en el 54, dijo lo siguiente, que un bien público puro es accesible para todos y su consumo por una persona no reduce el consumo de otra. Por allá lo estableció. Bienes, pues obviamente son de libre acceso, no exclusión en el consumo, escaso o ningún incentivo para su producción. Resultado, el mercado producirá una menor cantidad que la socialmente deseable. ¿Sí? Es como lo está expresando ahí. No hay incentivos para producir ese tipo de bienes públicos. Como no hay incentivos para producir más de esos bienes públicos, pues obviamente el mercado va a producir una menor cantidad que la socialmente deseable. Divergencia entre incentivos individuales y beneficios sociales. Entonces, ahí, por eso dice la divergencia, que está por encima o que de los dos aspectos tiene mayor importancia, los incentivos individuales o los beneficios sociales. Ejemplo, por ejemplo, un bosque nativo con reservorio de biodiversidad y servicios ambientales locales, como recursos hídricos, educación pública, infraestructura pública. Son buenos ejemplos donde se presenta una divergencia entre incentivos individuales y beneficios sociales. En ese orden de ideas, compañero, por lo tanto, dice, esas externalidades. Recuerden que en las externalidades negativas implica que el productor va a producir las cantidades menores a la cantidad óptima. Entonces eso implica que en términos gráficos, aquí estamos partiendo del equilibrio de mercado, que lo explica una demanda, que es el valor privado que le damos, ¿cierto? Y la oferta, que es el coste privado. Cuando se generan esas externalidades negativas, por consecuencia, por ejemplo, de la contaminación, eso implica que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, generando un nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto, pues eso eleva el precio y menores cantidades óptimas. Es decir, que si este productor de aluminio fuera benevolente, produciría las cantidades de mercado, pero va a producir menos cantidades para poder elevar el precio y así tener mayores beneficios. No sé si me hice entender ahí, muchachos. Sería como una manipulación de la demanda. Más o menos, no es que sea una manipulación de la demanda, sino que te está diciendo que si las empresas contaminantes no son vigiladas por el gobierno, pues ellos no van a desear producir las cantidades de mercado, van a reducir las cantidades producidas. Por lo tanto, va a generar un costo social. Pero el costo social, ¿quién lo percibe? O sea, ¿quién lo recibe? Pues la población. ¿Sí me hago entender ahí, compañero? Sí, profe. Vale. Entonces, como lo recibe la población, porque obviamente está generando externalidad negativa, pues el fabricante de aluminio no tiene incentivos de producir las cantidades de mercado, sino menores cantidades para poder elevar el precio, ¿ya? Ilustrándolo un poquito mejor, para quedar entendida esta partecita, es igual. Dice lo siguiente: la contaminación y el óptimo social. En presencia de una externalidad negativa, como la contaminación, el costo social del bien es mayor que el costo privado. Por tanto, la cantidad óptima, PAO, es menor que la cantidad de equilibrio del mercado. Ellos no van a desear producir estas cantidades óptimas. Van a producir menores cantidades para poder elevar su precio. Por lo tanto, obviamente, dicha situación genera un costo externo. Y ese costo externo es equivalente a decir a una producción o una generación
de una externalidad negativa, obviamente, pues por parte de las empresas que generan ese tipo de contaminación. ¿Estamos ahí claros, muchachos? Hola. Sí, profe, está ahí, claro. Bien, gracias. Sí, sí, señor. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Pues así como existen externalidades negativas, también existen externalidades positivas, ¿cierto? Como lo vimos, la vacunación, la educación, el diseño de una nueva tecnología, son externalidades positivas, ¿sí? Entonces, contextualizando esas externalidades positivas, entonces dice lo siguiente, el mercado de los robots y el bienestar económico. Con una externalidad positiva, que es una difusión de una nueva tecnología, el coste social de producir robots es menor que el coste privado. Es decir, el costo social incluye el costo privado de los fabricantes de robots menos el beneficio por la difusión de una nueva tecnología. Se producirá menos robots de lo que resulta óptimo. Es decir, que en términos gráficos lo que estamos expresando aquí, primero, siempre partimos de un equilibrio del mercado. Y estamos aquí, el equilibrio del mercado en un contexto de una externalidad positiva. Como obviamente la tecnología crea ese tipo de externalidades positivas, ¿ok? Por lo tanto, dicha situación implica que la difusión de una externalidad positiva, digamos, de una nueva tecnología, provoca que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, generando este nuevo punto de equilibrio, que serían las cantidades óptimas, ¿ok? Y por lo tanto, se reduciría el precio, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, ilustrándolo de una mejor manera, lo que estamos expresando acá, dice lo siguiente. Aquí es lado contrario. Miren que dice el ejemplo de la educación. Aquí estamos planteando el ejemplo de una nueva tecnología. Si estamos empleando el ejemplo de una nueva tecnología, pues va a haber una mayor oferta. Por lo tanto, el precio disminuye. En el caso de una externalidad positiva, como la educación, pues sería lo contrario. Sería un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Es decir, en presencia de una externalidad positiva, el valor social es del bien es superior al valor privado. Por tanto, la cantidad óptima, esa es la que estamos aquí, es mayor que la cantidad de equilibrio. La cantidad óptima es mayor que la cantidad de equilibrio. Pues exactamente o efectivamente. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se va a beneficiar de, digamos, de unas mayores inversiones en educación para un país. Lo que implica que en términos gráficos, la curva de demanda se desplazaría hacia la derecha, considerándose como un beneficio de la externalidad, lo cual sería el valor social sería igual al valor privado y el beneficio que recibe toda la sociedad por dicha externalidad. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? A lo que hoy sería como cuando se busca un bien social, se busca reducir costos. Perdón, Me imagino que es como la dinámica. te escucho un poco lejos. Qué pena. Tranquilo, profe. Cuando se busca un bien social, un beneficio social, sí, se busca Sí. reducir costos y más o menos eso es como lo que se puede interpretar en la gráfica. Ajá, pero no, los costos, es decir, reducir los costos sociales, es decir, cuando un país hace esas inversiones altas en educación, es con el fin de prevenir esos costos sociales, ¿sí? Como prevenir mayores niveles de pobreza, prevenir mayores niveles de analfabetismo, prevenir mayores niveles de violencia, homicidios, etcétera. ¿Ya? Ese es el fin, ¿ya? De la educación. Es decir, poder generar una sociedad más educada para prevenir que se produzcan más externalidades negativas.
Sí me hago entender no sé, la reflexión que acabo de expresarles, no sé. Sí, señor. Vale. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, dice, ok, externalidades en la producción, desde el lado de la oferta. Primero, el costo social difiere del costo privado. Si la externalidad es negativa, el costo social va a estar por encima del privado. ¿Sí? Pues mayor al costo privado. Y si la externalidad es positiva, el coste social es menor al coste privado. Ejemplos. Vamos acá. La producción de aluminio genera externalidades negativas. ¿Listo? El coste social incluye el coste de la producción de aluminio más el coste de la contaminación. Y la producción de robots genera externalidades positivas. La difusión de nuevas tecnologías puede beneficiar a otros productores. Ahora vamos a comprender las externalidades no desde el lado de la oferta, sino desde el lado de la demanda, el consumo. El valor social difiere del valor privado. Como el valor social difiere del valor privado, la externalidad negativa implica que el valor social sea menor al valor privado. ¿Sí? Pero obviamente por el interés individual. Y la externalidad positiva, desde el lado de la demanda, el valor social es mayor al valor privado. Como lo acabamos de plantear, como lo acabamos de plantear en la educación. Ejemplos. El consumo de alcohol genera externalidades negativas, problemas de salud, delincuencia, malos tratos, etc. La educación genera externalidades positivas. Un mayor nivel de educación aumenta la productividad de los trabajadores, por lo cual el valor social va a estar por encima del valor privado. ¿Sí me hago entender con la idea, compañeros? Sí, profe. Vale, gracias. Sí, profe. Gracias, compañera. En ese orden de ideas, por lo tanto, vemos aquí en términos gráficos la externalidad negativa de consumo de alcohol y la externalidad positiva de consumo de educación, porque obviamente pues, la educación también es un consumo. En términos gráficos, la externalidad negativa del consumo de alcohol implicaría que la demanda, la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda, ¿ok? Lo que generaría unas cantidades óptimas menores a las cantidades de mercado. Y en el caso de la externalidad positiva por consumo de la educación, implicaría que en términos gráficos la curva de la demanda se desplazaría hacia la derecha y por lo tanto las cantidades óptimas estarían por encima de las cantidades de mercado. En ese orden de ideas, muchachos, con base en estos planteamientos gráficos de la microeconomía, dice que en presencia de esas externalidades, pues el mercado falla y se genera una pérdida del bienestar. Cuando los productores y consumidores no tienen en cuenta los efectos externos de sus decisiones, tienden a producir o consumir más o menos de lo que resulta óptimo. Claro, por eso es que las externalidades negativas, pues las cantidades de mercado van a ser mayores a las cantidades óptimas. Y en el caso de las externalidades positivas, las cantidades de mercado van a ser menores a las cantidades óptimas. No sé si me hice entender aquí. No, profe, no le entendí. Fresca. No hay problema. Mira, todo concluye a que tiene que, obviamente, las externalidades o aumentan tu nivel de bienestar o reducen tu nivel de bienestar. ¿Estamos ahí claro? Sí. Entonces, si reducen tu nivel de bienestar, por digamos, el alcohol, el cigarrillo, etcétera, esas externalidades negativas implica que las cantidades del mercado van a ser, van a ser mayores a las cantidades óptimas. Estas cantidades óptimas se refieren a las cantidades socialmente óptimas. Por eso es que, ilustrándolo acá,
mira el, gráficamente una externalidad negativa por el consumo de alcohol, las cantidades óptimas van a ser menores a las cantidades de mercado. Como las cantidades óptimas van a ser a las menores a las cantidades de mercado, pues eso obviamente genera una externalidad negativa, lo que reduce tu nivel de bienestar. ¿Qué sería lo ideal? Que las cantidades óptimas estuvieran por encima de las cantidades de mercado. ¿Sí me hago entender ahí? Sí. Ok. Por eso es que obviamente ya cuando hay presencia de externalidades positivas como la educación o la difusión de una nueva tecnología, las cantidades de mercado van a ser menores a las cantidades óptimas. Claro, porque ahí va a haber gente que se va a beneficiar de esa externalidad positiva. Es como la educación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, entre la población más se eduque, es muy altamente probable que la población no educada se beneficie de la población educada, porque Ah, ya. puede generar un efecto contagio. ¿Me hago entender? Sí. Eso es como decir, yo soy educado, pero mi pareja no. Es muy altamente probable que yo la contagie, obviamente, de mi conocimiento de mi educación y ella se beneficie de dicha situación. Hay un efecto de difusión. Mm, Entonces, se me hizo entender ahí con ese ejemplo. Sí. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice, pues, ¿cómo conseguir que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones y así alcanzar el óptimo social? Pues primero, eso implica que se debe internalizar las externalidades. ¿Qué quiere decir? Que la solución a las externalidades requiere que los agentes las internalicen. ¿Qué quiere decir? Una internalización de una externalidad es una alteración de los incentivos para que los agentes tengan en cuenta los efectos externos de sus decisiones. La internalización puede tener lugar a través de o soluciones privadas o políticas públicas. Por lo tanto, cuando hablamos de soluciones privadas a las externalidades, pues obviamente ahí vamos a tener en cuenta aspectos como códigos morales y sanciones sociales, organizaciones caritativas, integrando diferentes tipos de negocios o contratando entre las partes. Pero obviamente las empresas, como son agentes económicos racionales y contaminan, pues si usted no las controla, ellas siguen contaminando, etcétera, etcétera, porque obviamente lo que les importa es su interés particular por encima del interés social. Lo que produce obviamente que pues, las soluciones privadas son muy poco probables que solucionen el problema de las externalidades. ¿Sí me hago entender ahí, compañeros? Sí, profe. Por eso es que el Estado es el único agente económico que tiene que entrar a solucionar todos los problemas sociales, económicos y políticos. Esas políticas públicas, pues obviamente buscan de alguna manera resolver las externalidades, pero no seamos un poquito inocentes que jamás las externalidades o los niveles de contaminación, etcétera, van a ser cero. No, siempre van a existir. Lo ideal es que sean en las mínimas proporciones. Y esas mínimas proporciones sería, como decir en otras palabras, las cantidades óptimas. ¿Ok? El gobierno intenta resolver el problema de las externalidades mediante medidas de orden y control, prohibiciones, no contaminar por encima de un cierto nivel, obligaciones, el personal sanitario se tiene que vacunar. Políticas basadas en el mercado, pues ahí tenemos en cuenta los famosos impuestos piguvianos para corregir todas las externalidades negativas. Subvenciones, ¿sí?
como decir un subsidio para corregir todas esas externalidades positivas y permisos transferibles. Ejemplos, muchachos, ejemplos para políticas públicas para solucionar esas externalidades. Obligar a que las empresas reduzcan la contaminación hasta una cantidad determinada. Pues eso se realiza mediante, obviamente, una regulación. Poner un límite a la contaminación total. Asignar derechos de contaminación por empresas y permitir que dichos derechos se transfieran a través del mercado. Y por último, establecer un impuesto de una cantidad determinada por cada unidad de contaminación emitida por la empresa, que se le considera como impuestos pigovianos. Es importante aquí el siguiente paréntesis. Pues, ¿cómo logramos calcular o estimar la cantidad de contaminación que produce una empresa? No es algo determinístico. ¿Sí me hago entender, compañeros? Hola. Sí, profe, está bien. Sí, entonces, como no es algo muy complejo de poder calcular exactamente los niveles de contaminación que producen las empresas, pues de alguna manera los impuestos pigovianos, que es formados por un francés llamado Francesc Pigot, pues busca de alguna manera que con base en esos impuestos de crear desincentivos para poder de alguna manera controlar los niveles de contaminación. Tito, pero párele bolas, o sea, así de grave es el problema como para que ¿Conmigo? No sé. No sé. Perdón, profe. Ay, bueno. Sí, dígale que está generando una externalidad negativa. Era para ponerle picante. Sí. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice lo siguiente. Miren estas dos gráficas. Impuesto correctivo, permiso de contaminación. Vamos con la primera gráfica del impuesto correctivo. Precio de contaminación y cantidad de contaminación. El impuesto correctivo se representa mediante una curva totalmente horizontal del impuesto correctivo y obviamente una demanda de los derechos de contaminación. Primero, un impuesto correctivo establece el precio de la contaminación, lo que junto con la curva de la demanda determina la cantidad de contaminación. Y cuando hay permisos de contaminación, igual, precio de contaminación y cantidad de contaminación. Los permisos de contaminación establecen la cantidad de contaminación. En otras palabras, que su curva de oferta de contaminación se va a representar mediante una curva de oferta totalmente vertical. ¿Sí? Y lo que junto con la curva de la demanda determina el precio de la contaminación. Entonces, aquí estamos ilustrando gráficamente o un impuesto para corregir o para, obviamente, también te dará un impuesto para contaminar. Pero esos niveles de contaminación son limitadas. ¿Ok? Eso es con el fin, de, obviamente, de poder controlar o desincentivar los niveles de contaminación que producen generalmente las industrias. Todo esto se lo vemos por allá, un poquito de contexto, muchachos, a Arthur Celer Pigot, que es considerado el fundador de la economía del bienestar, el principal precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costos marginales privados y sociales y abogar por la intervención del Estado mediante subsidios e impuestos para corregir las fallas del mercado e internalizar las externalidades. Por último, compañeros, para que vamos concluyendo, importante. Recuerden que los bienes públicos tienen dos características que son ni excluyentes ni rivales y que además los bienes públicos se caracterizan principalmente
porque por allá lo establecieron como se me fue la paloma, se me fue la paloma, la de los comunes, ¿cómo es? Se me fue, ayúdenme, la tragedia de los comunes. ¿Sí me hago entender cuando expreso la palabra de la tragedia de los comunes? Claro, porque es que los bienes públicos, no, como no son ni estudiantes ni rivales, pues como hay una cantidad limitada de bienes públicos, por lo tanto, pues no hay, digamos, un nivel de conciencia para el consumo de esos bienes públicos. Por eso, un buen ejemplo de plantear esa tragedia de los comunes es los peces del mar. Pues la cantidad de peces del mar es limitada, pero hay muchos pescadores que quieren pescar pez y por lo tanto, pues eso indica que cada uno de manera egoísta desea adquirir el mayor beneficio. En ese orden de ideas dice lo siguiente. Como no son ni estudiantes ni rivales, vamos a lo siguiente. Esta es una matriz y dice lo siguiente. Si es excluyente, sí, es excluyente. Y si es rival, son bienes privados, como un vaso de helado, la ropa, la autopista de cuota congestionadas. Ahora aquí, muchachos, aquí sería, sí, es excluyente, pero no es rival, son bienes reservados, como la protección contra incendios, la televisión por cable, la autopista de cuota no congestionada. Sí, sí, es rival en el consumo, pero no es excluyente, son recursos comunes, como los peces del océano, el ambiente y las autopistas libres congestionadas. Si los dos no son excluyentes y no son rivales, son bienes públicos. ¿Sí? Como la alarma del tornado, la defensa nacional, igualmente las autopistas libres sin congestionamiento. Entonces tengamos en cuenta como esta matriz para poder asociar con situaciones en donde los bienes o son excluyentes o no son excluyentes, o son rivales o no son rivales en el consumo. ¿Ok? Por último, muchachos, para ir concluyendo, voy acá a lo siguiente, muchachos, a esta pequeña, como digamos, caricatura para poder aprovechar el tiempo, que es un recurso escaso. Dice, tengo un plan para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo. Excelente. No más sangre por petróleo. Y acabar con el consumo dispensioso. ¿Y cuál es? Y reducir las emisiones de gases invernaderos. Y promover energías alternativas. Habla ya. Aumentar el precio de la gasolina. Va, un economista. Exploten las reservas de petróleo. Investiguen a las grandes compañías petroleras. Les quería terminar con esta pequeña caricatura, como para ponerle un poquito de, no sé, humor, algo así, a este tema que acabamos de ver sobre externalidades y bienes públicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo, muchachos? Hola. ¿Sí están? ¿Estamos aquí? No, no sé. Hola. Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Bueno. Sí. No sé, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo en particular, muchachos? Profe, digamos, mirando lo teórico, me imagino que con los ejercicios y lo del taller, pues se complementará un poco más la explicación para Claro, llevarlo a la práctica. claro, ese es el fin de los talleres y es poder practicar la teoría, ¿no? Esa es Sí, la, porque ya, hasta el momento uno tiene como brochazos o ya sabe que hay tipos de externalidades, pero ya, pues me imagino que el sábado ya veremos cómo eso se aplica en la práctica.
Efectivamente, ya el sábado, cuando nos veamos a las 10, vamos a hacer el respectivo taller para poder fortalecer lo que estamos aquí aprendiendo teóricamente. ¿Listo? Claro, profe, vale, muchas gracias. Gracias. ¿Los demás, todo bien? ¿O alguna pregunta? No sé, compañeros. Todo bien, profe. Vale, vale, muchachos. Bueno, no siendo más, nos vemos el sábado a las 10, muchachos, de 10 a 12 para hacer el respectivo taller de la clase de hoy. Y ahí poco a poco nos vamos organizando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes. Y nada, que descansen y pasen una feliz noche. Y nos vemos el sábado. Igualmente, profe, gracias. Bueno, Gracias, feliz noche, profe. Gracias, profe. Gracias por Nos vemos el sábado. chao, que estén bien. Chao. Chao.